Buenas tardes, ¿cómo están mis queridos amigos, colegas de Perú, de Chile, Argentina y de los más países, participantes de los países que están en este primer Congreso Mundial de Neurociencia? Pues desde mi concepción personal, mi saludo y bienvenida a este Congreso Mundial. Yo les voy a presentar una experiencia desde la neurociencia, transversalizando la investigación. Bueno, ha habido un pequeño impasse en el tema de la presentación. Yo soy peruano, soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Históricas y de Educación de Lambayeque, Perú, director por 19 años de instituciones educativas proactivas de formación básica. He sido asesor y consultor externo de instituciones de educación superior, asesor también del Ministerio de Educación. Bueno, tengo varias trayectorias en varias universidades, también docente en docencia de maestría y diplomados, varios diplomados. Entonces, aquí dentro del conglomerado del Congreso, como participantes, he visto varios colegas y amigos, alumnos, que hoy día ya son profesionales, que han compartido conmigo la experiencia, ¿no? Y esta propuesta que les voy a comentar se refiere a un trabajo estrictamente investigativo, en la cual tomo como base a la neurociencia. ¿Y por qué lo tomo? Porque, miren, como cualquier profesional dentro de su trabajo, dentro de su experiencia, nos encontramos con algunos detalles, algunos problemitas, ¿no? Y que uno lo va asimilando, lo va notando año tras año o clase tras clase, y luego esto constituye para nosotros un reto. ¿Cómo proponerle una solución? Entonces, más o menos entre el año 2005, 2006, yo me informo por iniciativa personal, porque siempre compro textos y me encuentro con esta propuesta, que luego lo voy a comentar conforme voy avanzando, ¿no? Entonces, el gran tema es de que el profesor universitario, por ejemplo, mi caso, el caso de alguno de ustedes también, le echamos la culpa al docente de EBR. En este caso, yo también soy docente de EBR. Es una cuestión bien curiosa, ¿no? Entonces le echamos a la culpa al docente de EBR y le decimos, bueno, los profesores de educación básica no preparan bien a los alumnos para que lleguen a la universidad. Y bueno, entonces y yo me tengo que echarme la culpa a sí mismo, no les he formado bien a mis estudiantes, ¿no? Para que estén preparados en la universidad. Es más, dentro de la docencia universitaria, ya me encuentro con mis alumnos. O sea, con 19 años de docencia en educación básica y con casi 16 años de docencia universitaria. O sea, ya ha pasado mucho tiempo para encontrarme con mis discípulos, ¿no? Y ahora compañero de trabajo. Hace solamente 3 días hemos estado en un evento que tenemos en un programa por el Facebook de la Universidad Nacional Pedro Rigallo. Me encuentro con un estudiante que ha sido mi alumno de educación básica cuando yo era director de esa institución donde él se formó en inicial, primaria y secundaria. Y voilà, me encuentro en la universidad.
Y me dice, el estudiante me dice, qué alegría encontrarme con usted de nuevo. Entonces, los maestros, si realmente tenemos una responsabilidad social, en verdad sí dejamos huella, pero no somos de los que salimos a la publicidad a decir, estamos dejando huellas. Esta investigación que les voy a proponer está realizada en la institución educativa emblemática Colegio Nacional de San José de la ciudad de Chiclayo, Perú, 2019. Les comento que el Colegio Nacional San José tiene un promedio de 7.000 alumnos entre primaria y secundaria. Yo soy docente de, acá lo llamamos desarrollo personal, ciudadanía y cívica, que en el mundo de otros países es filosofía, psicología, los cursos que enmarcan ética, formación ciudadana. Esta área curricular convoca 5 asignaturas. Entonces tenemos 3 horas diarias con estos chicos. En el año 2019 trabajé con 8 secciones. Vaya bonita experiencia. Porque recuerden, hace un momento yo venía de dejar el despacho de los colegios, porque había sido director general por 19 años, y bajar al aula, para algunos es muy, muy pesado. En mi caso fue una lindísima experiencia, porque me vengo con otro tipo de, con un marco cognitivo distinto, ¿no? Haber gerenciado las instituciones, inclusive he sido director de un órgano desconcentrado del Ministerio de Educación en la ciudad de Lambayeque, en la cual lo hice con toda la honestidad y la lealtad a los maestros y a los niños. Hicimos una buena gestión. Entonces, con toda esa experiencia y ese bagaje, bajo al aula. Pero miren la riqueza que encuentro en los estudiantes. Aquí estoy presentando unas fotos, si ustedes ven, no es de que el aula esté invertida, es el desorden que se ejecuta en la foto que está abajo. Y arriba ven ustedes que en el pasadillo o pasadizo hay papeles, y eso es común en los colegios públicos, y no solo en Perú, sino en el contexto latinoamericano. En las aulas, ya no he querido poner más fotos porque la verdad que me llena mucha, ¿qué te digo?, emociones encontradas por el tema de que cómo se comportaban los chicos o cómo manifestaban o expresaban su, no sé si es su rebeldía, pero esa cuestión sí me preocupó y yo tenía que hacer algo. Y ya les comentaré luego. Pero esa es la problemática, miren. No tenían interés por presentar tarea. Hoy día los chicos ya no quieren escribir en el cuaderno ni en el portafolio. Y los que somos maestros, no solamente en Perú, sabemos de este tema. He escuchado conferencias, he estado en conferencias en México, estoy en una conferencia también en Costa Rica, y hemos compartido en coloquios, en conversatorios con colegas de educación básica y con colegas también de la educación superior universitaria. Y el problema es casi similar, ¿no? Bastante inasistencia, no llegan a clase, a la semana una vez o 2 veces, y no toda la jornada, a veces 2 o 3 horas. Desgano por tomar apuntes, agresividad entre sus compañeros, la agresividad expresada, no solamente en el tocarse, en el empujarse, sino que además de eso, encogerse las cosas, esconderse las cosas. Por ejemplo, se llegó a tanto de que en una oportunidad salía una colega de clase y entraba yo en el cambio de hora,
en ese famoso espacio cambio de hora. Bueno, yo tenía, porque digo, antes de la pandemia ya lo hacemos todo virtual, ¿no? Cuando entraba a clase, los jóvenes se paraban y saludo, ¿cómo está? Y se sentaban de nuevo, porque ya habíamos instruido nuestras normas de convivencia. Y bueno, hicimos el saludo, nos saludamos todos, ¿cómo están? Siempre no he dejado de lado el tema de eh, las actividades permanentes, los que somos maestros de vocación. Entonces, siempre tenemos esta actividad permanente de motivación al estudiante. Hay que motivarlo, hay que conversar con ellos, hay que entrarse a su mundo, ¿no? Miren, buscamos a alguien que está preocupado y habría que conversar con él. Bueno, en eso que yo estoy caminando por las carpetas, donde están los jovencitos sentados, se acerca uno y me dice, profesor, disculpe, sí, ¿qué pasó? Me han robado el celular. ¿Cómo? Me han robado el celular. ¿Pero dónde lo han robado? ¿En qué lugar? No, aquí en el aula. Vaya, bueno. A ver, jovencito, revisen su mochila, de repente, eh, alguien le puso ahí, un compañero, a veces se ponen las cosas así, ¿no? Inclusive cuando hemos estado en la universidad o siguiendo cursos, le poníamos el libro o el cuaderno de apuntes al compañero, y, ¿no? Y por bromear, sí, ¿no? Y después ya le decíamos, no, cuaderno de apuntes está ahí con fulano. Bueno, yo me acordaba de esa broma de preguntar a los demás jóvenes. Nadie daba razón. Bueno, me demoré unos 15 minutos, se revisó todo y no había. Curiosidad, se perdió todo. Bueno, yo continuaba mi clase. Venía un cambio de hora que tocaba el receso, llamado, entre comillas, recreo. Entonces yo me he parado a observar la actitud de cada uno, cómo salía. Le digo, se ponen de pie y caminan de frente, no hacen ningún otro movimiento. Salieron todos y yo me he comenzado a revisar debajo de los asientos y debajo del escritorio de cada estudiante, y la sorpresa que entre una de estas mesas encontré el celular con cinta de embalaje colocada a la mesa debajo. O sea, nadie lo encontraba, pues, a no ser que se hiciera ese tipo de acción. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿por qué hizo eso? ¿De dónde me vino esto? Es que yo he sido director de un penal también. Esa experiencia la tengo. Y ahí en el penal, pues, estás tú con la gente de alto vuelo, ¿no? Y uno tiene que tener, pues, justamente las agallas para encontrar todas estas cosas, ¿no? Bueno, simplemente retiré la mochila de ese asiento porque no ubicaba quién era el alumno que se sentaba ahí, ¿no? Promedio de 40 o 39 estudiantes, ¿no? Bueno, regresaron, ya yo tenía que ir a otra aula. Entonces, el alumno tenía que venir a regresar a preguntarme a mí por su mochila. Y ahí entonces le dije, ¿qué pasó? No, profesor, que a mí me dijeron, me pasaron. Bueno, te voy a guardar el secreto, pero quiero que cambies, quiero que mejores. Y ahí empieza mi iniciativa por trabajar el tema de la neurociencia desde el punto de vista emocional con los niños, con los jovencitos, para hacer no solamente este trabajo, he hecho 3 trabajos de investigación ahí en el Colegio Nacional San José. Sorpresas muy grandes. Y ahí tenemos la agresividad de los compañeros, la desobediencia a los padres de familia y a los docentes. Los mismos estudiantes se portaban horrible con un colega y con otros eran unas mansitas palomas.
Eh, por ejemplo, si yo lo llamaba, tenía la costumbre de que se sienten delante de mi escritorio y comenzaba a conversar con ellos sobre el tema. Y al finalizar el tema, le preguntaba: "¿Y qué has pensado en hacer después cuando termine secundaria?". "Profesor, pero estoy en tercero". Otros decían: "Pero estoy en cuarto, todavía me falta un año". O los que estaban en quinto decía: "No sé, no sé qué voy a hacer". "¿Cómo que no sabes? Estás en quinto año". O sea, no tenían. Y es más, yo creo que nosotros los docentes también ahí tenemos una responsabilidad, porque el alumno no hay que prepararlo cuando llega a quinto año de secundaria para que elija la carrera. Fíjense, nosotros, yo pienso, y eso es lo que les comentaba a mis colegas cuando yo ejercí la docencia, todo ese bagaje lo traje, por ejemplo, al aula. A mí, cuando yo era director, convocaba las reuniones de docentes, porque en los colegios donde yo he estado gerenciando, he tenido inicial, primaria y secundaria. Y le proponía a los docentes de inicial, bueno, ¿y qué habilidades he encontrado en sus niños? Bueno, algunas maestras muy preocupadas decían: "No, es que no, la verdad que no me he dedicado a eso". Está perdiendo un bonito momento, le digo. Hágalo, aplíquele usted por ahí un test, no sé, algunas preguntas así sin necesidad de papel, y converse con la madre, para que la mamá y el papá fortalezcan. Mire, nosotros los maestros somos responsables si es que el padre de familia llega hasta educación secundaria o educación básica y no hace el compromiso, no asume el rol de de padre asesor, padre monitor, padre que controla o ayuda a su hijo. Por eso es que los estudiantes en secundaria, a partir del segundo año, ya los papás no se aparecen para nada. ¿Por qué? Porque en educación inicial o en educación primaria, solamente nos quedamos con el niño en el aula, pero no convocamos al padre de familia. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema de la educación. Si nosotros realmente queremos cambiar la educación de Perú y de América Latina, tenemos que convocar al padre de familia, definitivamente. Y verán ustedes cómo el padre de familia va a estar detrás de su hijo hasta cuando esté en la universidad. Porque el chico que está en la universidad y el papá no sabe de su hijo. Solamente lo ve entrar y lo ve salir. A veces un día, perdón, una vez al día. Y a veces ni siquiera eso, porque el papá llega cansado y se va a dormir, encuentra dormido, lo deja dormido el hijo y así es la rutina. Entonces, gran responsabilidad tenemos de la falta de compromiso de los padres, nosotros los maestros, los que estamos sí en educación básica. Eh, en los en el aula, a veces nosotros dejábamos unas lecturas o el estado de hace unos 5 años, ya les entrega libros de todas las áreas a los estudiantes, le dejábamos, miren, lea usted tal página, lea, no hagan tarea, lea. Llegaban sin leer, es más, sin texto, teniendo el texto, y a mí me consta que le hemos entregado. Entonces, con ese tipo de experiencia, con ese tipo de actitud de los estudiantes, nace mi preocupación, ¿no? Y, y, de, y formule esta pregunta para este trabajo de investigación. ¿Cuál es el nivel de influencia de la neurodidáctica en la formación ciudadana para mejorar su estilo y modo de vida en los estudiantes de secundaria? Aquí tengo un objetivo, pero antes que se explique el objetivo, quisiera que vea
esa imagen de 2 niños. Están sembrando una planta. Es una rosa. Entonces, ese lugar se volvió un rosal. Es la entrada del colegio emblemático. Esa entrada estaba muy descuidada. Lamentablemente, nos tocó un director en el colegio que lo descuidó mucho. No sé si era problema de dinero, no tenía el presupuesto, pero lo descuidó bastante. Entonces, bueno, casi 280 maestros que trabajaban ahí, y ya le dije casi 7.000 alumnos, y bueno, pero nadie hacía nada. Ante el problema que ya les comenté, yo comencé a hacer los talleres, ¿no? Primero de una manera, sin planificar un proyecto, un trabajo de investigación. Entonces comencé a concientizarlos, comencé a trabajar con ellos y hacerlos reflexionar sobre cuál es su lugar, su puesto en el mundo, a qué se debe dedicar. Entonces, esos chiquillos, por ejemplo, han cometido, entre comillas, ¿no? Una falta de respeto, algo han cometido, ¿no? La verdad que no me acuerdo qué ahí, ¿no? Lo que sí sé que están ahí porque están, tratando de sanear una mea culpa, ¿no? Entonces, los chicos, le digo, mire, tengo este proyecto, vamos a sembrar arbolitos o rosas o flores. Si ustedes tienen a bien y me ayudan, ya, profesor, miren, los chicos son recontra voluntariosos. Y no solamente era sembrar, era que en un cuadernillo, el cuaderno etnográfico, tenían que anotar en la fecha que sembraron y iban, lo regaban cada tiempo y anotaban y veían el crecimiento de la planta, a los cuantos días comienza a botar el botón de la rosa o de la flor, y ellos con mucha alegría venían, mire, son tantos días, profesor. O sea, mira lo que aprendían. Lo que después ya en la literatura mundial aparece la, la ciudadanía, una ciudadanía ambiental, el saber convivir, mira, en armonía con el ambiente, con la naturaleza. Entonces, ahí hemos sembrado varias plantas aromáticas también, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el limón, la naranja, que al amanecer bota un aroma al azar, del agua azar, ¿no? Es riquísimo eso, ¿no? O sea, imagínate un ambiente en un colegio que tú llegues y encuentres ese aroma, pues te cambia el momento, ¿no? Si llegas cansado, aburrido, estresado, etcétera. No solamente tú o yo como maestro, sino también los estudiantes. Bueno, el objetivo general es determinar la influencia de la neurodidáctica en la formación ciudadana para mejorar el estilo y modo de vida del estudiante. Objetivos específicos. En esta imagen también aparece una madre de familia y un estudiante, miren, de mucha talla, es grande, ¿no? Y al fondo estoy yo, ahí en la foto estoy yo. Y justo la madre llega con el plantón y me la entrega. Entonces la señora pensaba que era para mi casa, para mi jardín, ¿no? Entonces yo le digo, disculpe señora, pero el, el compromiso no es ese. No le he dicho así, no, no me ha dicho. El compromiso es que ahí ya comprometí a los padres de familia. Aquí estoy en otro momento. ¿Ya? Aquí trabajan los padres de familia, el estudiante, los dos. Entonces y se van a sembrar los dos la planta. Y la señora me dice, señor profesor, me dice, ¿me puedo tomar una foto con usted para mi Face? Ah, ya le digo, señora, no hay problema. Y ellos están haciendo ahí con un arma, perdón, con una herramienta, están haciendo el hoyo para sembrar la planta. Ajá. Y la señora me dijo, ¿qué tal experiencia? Nunca había sembrado una planta. Mire, la mamá. Igual el chico. Me dice, profesor, gracias porque me da esta oportunidad. O sea, no se imaginan ustedes esas experiencias que tienen los jóvenes, ¿no?
Dice, caracterizar a través del pretest la actitud del estudiante en el aula y en la familia. Comprometo a los padres de familia. Aplicar talleres de estrategia de neurodidáctica para promover la motivación de los estudiantes. Se determina después de la aplicación del post-test la posible causa del comportamiento del estudiante, mejorado por las estrategias de la neurodidáctica. Contribuir a la mejora de la calidad de vida a través de la gestión de estrategias de la neurodidáctica. Las estrategias de neurodidáctica de verdad que nos cambia la vida. En este caso, mi posición era involucrarme con las familias, con los estudiantes, en su forma de pensar, en su forma de manifestarse, para poder encontrar cuál era o cuál es el problema. Entonces, mi posición es involucrarme ahí, ¿no? Por eso es una investigación, acción participativa, ¿no? Estilo democrático y concertador. Aquí tengo una reunión con los padres de familia, hay un colega auxiliar de educación que nos apoya. Ahí lo convoqué para hacer este proyecto, la cual nunca se opusieron. Las reuniones, padres de familia e hijos, ¿no? En varias jornadas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la mayéutica, a través de su proceso de la neuronía, para fomentar la reflexión, ¿no? La reflexión sobre, a ver, en qué están cumpliendo los padres, cuáles son los compromisos que tienen los padres, ¿no? Y el diálogo que tienen los padres con los hijos, ¿no? El diálogo que establecíamos los tres o cuatro, los dos padres, el estudiante y yo, a ver cómo nos poníamos de acuerdo, cómo concertábamos para mejorar. Entonces dábamos las estrategias. Con los padres de familia me reunía después a separado y le decía cuál era el tema. Y miren, y muchos de estos chicos hoy día son policías, son abogados. Tengo estudiantes que hoy día son jueces, son fiscales. Miren, y fueron chiquitos que tuvieron problemas. ¿Cómo lo pudimos recuperar? Ya andaban en pandillas, ya andaban en cosas no deseadas, ¿no? Y el padre ni se enteraba. Cuando yo le decía todo esto, me decía, ¿qué, mi hijo? Sí, señor, que usted no conversa con sus hijos. Y él me contaba su rollo, hasta lloraba el señor. A veces las señoras. Mucho me acuerdo del detalle de un estudiante, Miguelito. A Miguelito lo abandonó su padre cuando tenía 6 años, según comentaba él. Eso yo desconocía. Miguelito era un jovencito que se portaba muy bien, vivía con su madre, tampoco sabía, la madre nunca me había comentado ese tema, a pesar de que habíamos conversado, pero el jovencito no era un jovencito problema. Entonces, un día veo que llega al aula un señor y me llamaba, pero yo estaba haciendo clase, le digo, esperen. Y salgo, me dice, señor, me dice, profesor, disculpe, quiero conversar con Miguelito, me dijo su apellido, ¿no? Y en eso, como Miguelito tenía mucha asertividad conmigo, conversábamos bastante. En realidad era mi alumno líder en el aula. Me dijo, él me decía de fondo que no quería hablar, no, no quiero hablar, no quiero hablar. Bueno, ese era el castigo que se llevó el papá, pues. Quería recuperar al hijo, pero el hijo ya era joven, estaba en 5º año de secundaria, ¿no? Bueno, hice muchas terapias con el señor, conversé con él, ¿no? Entonces, después de 4 o 5 reuniones que tuve, conversé con Miguel
y le expliqué las cosas que él de repente a su edad no entendía, cómo funciona el mundo, cuál es la dinámica del mundo, cuál es la dialéctica del mundo. Y sacamos una reunión de 3 y luego lo dejé a los 2. Grandioso, cómo sé perdonar, ¿no? Bueno, este trabajo de investigación me he basado en el marco teórico, me he basado en, en la parte de la psicología que propone 4 dimensiones básicas, ¿no? La, la dimensión espiritual, la dimensión corporal, la dimensión emocional y la dimensión mental. Son las dimensiones básicas de la persona, aunque otros autores consideran 7 emociones, ¿no? Estas porque son las que he encontrado en autores y editoriales mucho más fundamentales, ¿no? También he considerado a Howard Gardner por los estilos de aprendizaje. Este tema, esta teoría de Howard Gardner, ya lo han trabajado unos conferencistas en anteriores ponencias en este mismo congreso, ¿no? Yo no voy a ahondar más en este tema. Pero al lado de esta teoría de Howard Gardner, en el año 2005, Howard Gardner mismo establece, por ejemplo, las 5 mentes del futuro. La mente disciplinada. Lo que nosotros debemos fomentar en el aula y debemos fomentarla en la familia. Mire, antes de ser maestros somos padres o madres. La pregunta es, en un conversatorio que tuve con unos maestros de educación básica, ¿por qué soy fomentado yo en educación básica cuando era director? Yo tenía un día selecto para conversar con todos los maestros, primero de nosotros, segundo de su familia y tercero el trabajo. Porque no es buen maestro el que no es buen padre. Esa es una buena lógica. Si es buen maestro, si es que es un buen padre. Entonces nosotros tenemos que dar el ejemplo con evidencias. Entonces, y en esos tiempos, bueno, hasta ahora sigo comprando los libros, ahora como ya tenemos los libros virtuales, estoy afiliado a varias bibliotecas, EBESCO, por ejemplo. Anoche estaba leyendo para esta ponencia, estaba leyendo, recordando mucha información que he dejado leer porque me he dedicado estrictamente a mi especialidad, que es filosofía. Pero, o sea, todo aquí cuando tratamos de hacer una investigación, hacer un trabajo académico con el estudiante, las disciplinas ahí concurren. Cuando hablamos de una formación holística, hablamos de esa formación por la cual convergen todas las disciplinas. Y hablamos de una formación holística. Yo tengo mi tesis doctoral sobre la formación holística del futuro maestro o del estudiante para maestro de un programa de la Universidad Nacional Pedro Rigallo. Entonces, este trabajo lo hice en el año 2016 y ya veíamos venir la necesidad de las tecnologías. Aquí en Perú lo estábamos manejando poco. Inclusive a manera de urgencia, el Consejo Nacional de la Educación recomienda al Ministerio de Educación Perú para que se establezca 2 competencias, la competencia 28 y 29. Uso de las tecnologías y las redes sociales. Básicamente tecnología, decía, ¿no? No redes sociales. Luego bien complementan a través de una norma
una adenda, una resolución viceministerial, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la formación del ciudadano, hablamos de una mente disciplinada. ¿Cómo vamos a formar una mente disciplinada si los padres de familia, sin necesidad que se vayan de casa, abandonan a sus hijos? Una gran cuestión, ¿no? Y luego nosotros nos dan a sus hijos para que nosotros los formemos. Quiere decir que la familia descartó, olvidó o es negligente en darle lo que la familia debe de dar y que en mi generación era una función de la familia. Práctica de valores, enseñarle valores, tener una buena acción. ¿Qué nos decía nuestro padre? Usted salude. Si no le contestan en salud, no es su problema. Usted salude. Y así hacíamos, nos comportábamos así. Llegábamos al aula, nos parábamos en la puerta, hasta que el profesor la sala, mira, profesor, buenas tardes, ¿puedo entrar? Adelante. Pero hoy día no. Hoy día los chicos te atropellan y entran, no te saludan. Entonces, una mente disciplinada en todo, no solamente en comportamiento, en todo, de manera integral. Disciplinada en tu trabajo, disciplinado en tus tareas, disciplinado en múltiples acciones, en tu familia, contigo mismo, en todo lugar y en todo contexto. Miren, eh, un paréntesis, si no me hubiera educado como una persona disciplinada, difícilmente hubiera podido pasar la valla. En Perú nosotros los maestros no ganamos bien, ganamos, bueno, con las escalas algunos están bien, otros están mal. Bueno, yo no estoy ni bien ni mal, porque estoy en una escala de intermedio superior. Entonces, educar a mis hijos que estuvieron en una universidad privada y con una carrera muy buena, necesitaba que esforzarme más en trabajar. ¿Y eso qué? Si no hubiera sido disciplinado, uy, yo soy, a ver, el director general de esta institución. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde dejé mi sello? ¿Dónde dejé esto? ¿Dónde dejé lo otro? ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está la resolución? ¿Qué me hago? Y tengo que ir a dar la cátedra. ¿Dónde está el folder? ¿Dónde está el paper? ¿Dónde está esto? Si todo está en orden, no me hago problemas. La mente disciplinada. Mente sintética. O sea, si tenemos un conjunto de cosas, podemos nosotros sintetizar, resumir. Por ejemplo, a los estudiantes hay que darle resumido, indicarle cuál es la teoría, indicarle cuál es la fuente para que pueda mejorar, ir a la fuente. Yo lo que te estoy proponiendo es una invitación, una iniciación a que te informes más. La mente creativa. Y ahí viene el tema de la inteligencia emocional, ¿cierto? Una persona que no está motivada, que no se siente emocionalmente saludable, difícilmente va a ser creativo. Mire cómo es que el cerebro funciona holísticamente. Los hemisferios, si bien es cierto, es para los dominios, pero no es para el desempeño, porque en el desempeño es la integralidad del cerebro, funciona como uno. Ayer escuchaba en las distintas ponencias sobre la parte ejecutiva del cerebro. Escuchaba sobre la neocorteza, escuchaba sobre el tema límbico, el cerebro reptiliano. Es cierto. Y lo he considerado también en mi
diapositivas. Ahí está a Roger Perry y Paul MacLean, ¿no? Pero termino con la mente, las 5 mentes de futuro, la mente ética. Miren cuántos presidentes tenemos en el Perú, presidente de la nación, prisioneros. 14 presidentes regionales presos. 216 alcaldes entre provinciales y distritales presos. ¿Qué está pasando? Y aquí sí doy un dato exacto, pero exactísimo, porque lo escuché así, de primera fuente. Un estudiante del 9º ciclo, yo enseñaba en la universidad, decía, mira, termino y me voy a mi pueblito para ser alcalde. Y la hago. Entonces yo lo escuché, hice que no lo miré, y bueno, pasó. Y luego le comentaré qué pasó, ¿no? ¿Qué hice con ese joven? La cuestión ética, ¿no? Lo ético, los valores éticos, el acto moral y la moralidad, ¿no? El acto moral es de la persona y la moralidad es de un pueblo. Por ejemplo, en una oportunidad me invitaron al sur de Perú. En el sur de Perú son un poco más conservadores. Cuando hemos llegado a un congreso parecido a este, pero era presencial en ese entonces, me senté pues en el lugar donde tenía que esperar, estaba todavía en platea, y me preguntó mi ocasional acompañante, ¿de dónde es usted? De Chiclayo. Uy, de Chiclayo. Me dijo, por ahí hay mucho peligro. Sí, por no decir que robaba mucho, ¿no? Sí, le digo, es un poco más movida la ciudad. Mm. Miren cómo tienen la concepción, la mirada, la percepción. No, él de Chiclayo son todos. Bueno, no necesariamente, ¿no? Cerebro triuno, Roger Perry y McLean. Esta teoría comienza a trabajarse después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes ya saben la historia de los soldados que estaban lesionados del hemisferio izquierdo, o lado izquierdo, o lado derecho, y las funciones de izquierdo derecho, y ahí descubren estos médicos. Y luego, recién en 1990 sacan el conocimiento científico como una disciplina de la neurociencia. Pero ya hubo, fíjense, en Jan Papes, los aportes de la neurología, ¿no? Un médico neurólogo estadounidense que ya habla de este tema de la vía neuronal, ¿no? De esa corteza cerebral y los neurotransmisores, pero que se quedó porque, bueno, no le dieron mucha importancia, pero él lo retoman cuando hacen la evaluación esto de los hemisferios, y luego MacLean ya su propuesta científica tuvo mayor aceptación en este mundo científico, ¿no? De la neocorteza, donde se fundamenta la razón, la parte del límbico, las emociones, y lo reptiliano distinto, ¿no? Bueno, eso también lo escuchamos el día de ayer. Dentro de nuestras tomas de decisiones, fíjense, el 15% es reflexivo, ¿no? Viene de la neocorteza. Sin embargo, el 85% está entre lo límbico y lo reptiliano, ¿no? El cerebro pensante y el cerebro creativo es en la parte de la neocorteza. Es el cerebro más joven,
100 millones de años. Y el cerebro límbico, 200 millones de años. Y el cerebro reptiliano, 500 millones de años. Y ahí ven en la foto a mis dos estudiantes, que si lo vemos ahí, no, la foto dice que están saliendo, están mirando, pero no sé, de repente el niño que está al lado izquierdo para mí, no sé para qué lado están ustedes, pero el que lleva se nota la mochila, o está siendo amenazado para caminar con uno que viene atrás y otro que va al lado. O sea, hay muchas interpretaciones ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con estos estudiantes? Esa forma de salir, inclusive es más conglomerada, más poblada. Ahí está un poco ya descargada, ¿no? Bueno, acá también parte del marco teórico, un poco más esta infografía muestra sobre cuáles son las funciones de este cerebro turno, ¿no? Percepción. Vivimos en un mundo interpretativo, de acuerdo a nuestra percepción ligera. El que está parado a la derecha, a mi derecha, dice, es el 9. Y el que está al lado de mi izquierda dice, no, es 6. Y ambos tienen la razón ahí. Están pensando de una manera visual, una percepción. No hay un razonamiento ahí. Entonces, este trabajo lo propone Tordi, ¿no? A partir de la propuesta de la inteligencia social. ¿Por qué? Porque, bueno, habría que dialogar, habría que conversar, habría que sustentar cuál es el comportamiento de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Hay que entrar a su mundo emocional, hay que manejar los elementos, los fundamentos de la neurociencia para entender la realidad intrínseca del estudiante, ¿ya? Entonces, recién lo voy a entender por qué no hace la tarea. Entonces, el problema que le he redactado y que he explicado, y no puedo sancionarlo. Así sea diciéndole eres un ocioso, o sabes qué, tienes que cumplir, o que le diga de la mejor manera, el alumno te va a entender que no estás confiando en él. Así lo estés acariñando, pero le estás diciendo que él va a entender que de todas maneras no estás contento con él y que no le estás escuchando. Porque el alumno lo que quiere, o en este caso la persona, cuando expresa o deja de hacer algo, es que quiere que lo escuches. Tienes que dejarlo que hable. Y ahí vamos a establecer un diálogo neurocientífico, neuronal, mundo. Ahí mi participación como investigador determina su mundo. Y cuando yo descubra ese tema, que a mi percepción visual veo que no cumple, que de repente es un ocioso, que esto, que lo otro, por lo que le he dicho, ¿no? Que se andan peleando, se andan pegando, botan la basura, botan el papel, botan las cáscaras o los envoltorios. ¿A qué se debe? ¿Así serán en su casa? No creo. Entonces, que hay algo. Hay un problema ahí. Y para eso estamos los investigadores para resolverlo. ¿Y qué mejor investigadores si no somos los docentes? Los que estamos 42 semanas al año con ellos. Aquí hay en esa foto, hay una promoción de la defensa de los derechos humanos de los estudiantes. ¿Y cómo sale? Sale a partir de una noticia. Entonces, le llevo el periódico y le digo, ¿quién quiere leer? Oiga, los chicos todos levantan la mano. Bueno, ese es el caso del colegio, del Colegio Nacional San José, donde estoy trabajando. Tengo todavía ahí 8 horas. Entonces,
Todos levantan la mano. A ver, el alumno que está al último del lado izquierdo, sale. Lectura, leyó. Muy bien. A ver, jovencito, muchas gracias, siéntese. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esto? Profesor, hay que escribir una carta a las autoridades. Muy bien. Pero la autoridad no tiene tiempo para leer nuestra carta. Enseñarle a poder escoger las posibilidades, discriminar acciones. Y un alumno dijo, profesor, pidió la palabra, ya van a ver una foto luego. Profesor, ¿por qué no hacemos una manifestación con carteles? Ah, muy bien, correcto, muy bien. Ahorita ese bueno va a construir el mensaje para sus carteles y en la próxima clase fabricamos los carteles acá, traen su material. Perfecto, profesor. Entonces, la tarea ellos mismos se la asignaron. Mire, trabajando la neurociencia, trabajando sus problemas cotidianos que hay en la comunidad, contextualizando. Hoy acá hay dos grandes científicos, coherencia del observador y del cerebro triuno, ¿no? El hemisferio izquierdo, razonar, el hemisferio derecho, crear, la neocorteza, lo racional. Yo admiro a los matemáticos porque quieren que todos los alumnos respondan a la misma prueba. Eso es ilógico. Si nosotros somos personas distintas, tenemos, Juan Jacobo Rousseau decía, ¿no? En Ahora el Emilio, respetemos la naturalidad del niño. Después no nos vamos a meter a problemas. Hay que ayudarle al niño, hay que ayudarle a crecer, hay que crear el espacio de que sea una persona que tenga un fin, ¿no? Entonces, eso no se da en la propuesta educativa nacional, en el caso peruano. No sé si en los demás casos se harán, pero un poco que estaba viendo lo de México, casi tiene los mismos problemas nuestros, ¿no? Bueno, entonces también es parte del marco teórico de esta investigación. También lo considero a Daniel Goleman, ¿no? Daniel Goleman, que nos habla sobre el tema emocional, inteligencia emocional, nos lo define como los sentimientos propios, descubrir nuestros propios, conocerse nosotros mismos, conocerte a ti mismo, decía Sócrates, ¿no? Y los sentimientos de los demás, ¿no? Motivarlos, ¿no? Esa motivación, manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos, ¿no? Y ahí tenemos toda una forma holística, una forma de un ventilador, ¿no? Cómo funciona esto de manera holística, ¿no? Esto es lo que tenemos, ¿no? Unas emociones. Miren, estas casuísticas, este tipo de situaciones, ¿no? La práctica de valores, la identidad, los miedos, necesidad, tristeza, la historia personal, creencias, ¿no? Las emociones. A veces algunas personas cuando están nerviosas se ríen mucho, ¿no? O otros lo expresan de cólera, rabia, ira. Son las emociones más peligrosas, ¿no? Aquí están las emociones ya más clasificadas, son las que considera Goleman y otros, no solamente de propuesta de Goleman, ¿no? Hay varios ahí. Y aquí tengo, por ejemplo, en la foto, los acuerdos que están tomando los estudiantes para hacer su proyecto. Los niños que vieron ustedes que estaban sembrando planta, son un conjunto, un equipo de estos niños que han hecho su proyecto para trabajar la planta y
en el eje o en el tema de ciudadanía ambiental, ¿no? Otros, por ejemplo, tienen el proyecto que, miren, el contexto de dónde vienen los chicos para esta aula, por decir, no es de que crean que aquí vienen los hijos de los industriales, de los capitalistas, no, viene la gente del pueblo. Y algo muy curioso que aprendí de ellos. Por eso es que la neurociencia y la neurodidáctica nos ayuda a comprender, a mí me ayudan, por ejemplo, me ayudaron a entenderlos a ellos bastante. Unos chicos que no tenían dinero, no tenían plata, ¿y saben qué? Se fueron a solicitar dinero a las empresas, fueron a las autoridades y llevaron su proyectito. ¿Y qué hicieron después? Acá en Chiclayo hay estos señores, los, gente muy pobre, o los mendigos, y ellos se fueron a buscarlo. Entonces, yo le decía: "Mire, para mí, hagan su proyecto, yo apruebo su proyecto y ustedes se van, pero se van en compañía de papá o de mamá, porque si se van a tal sitio, ese lugar es muy peligroso". "No, profesor, me voy con mi mamá, me voy con mi papá". Y se juntaban los papás. Mira, el compromiso de los padres de familia, cómo me los jalaba yo al proyecto para que se integre al tema educativo. Y lógicamente yo he tenido mis reuniones con padres de familia, como han visto una foto anterior, una evidencia. Entonces, recogieron dinero, una buena cantidad de dinero, y decía, yo entre mí decía: "Uy, pucha, que aquí se van a meter en problemas los chicos y yo". Son chicos que les falta dinero, no tienen dinero y tienen dinero en la mano, se me van a descarriar. Me cruzaba los dedos. Bueno, mis emociones sí estaban ahí. No está clasificado ahí, pues mis emociones estaban de punta. Bueno, llegaron y me trajeron el video cuando le entregaban el dinero o le llevaban cosas a estos señores que no tenían, o a los mendigos que no comían, le entregaban la comida. Mira, 3, 4 jornadas su proyecto. Interesantísimo. Entonces le digo: "Chicos", y yo la verdad que los abrazaba a todos: "Qué bien, los felicito. Ya nunca pensé hacer este proyecto con ustedes, ¿ah?". Y me dice: "Profesor, está bonito mi video". "Claro", le digo, "y está bonito toda la acción que han hecho. Jovencitos, cuélguenlo a su fe". "Ya, profesor". Algunos no tenían. Entonces decía: "No, entonces, te contactas y yo te enseño". Mira, la competencia digital. O sea, no solamente era el tema, y ya estábamos en otro tema. Y ahí trabajaban la matemática, porque tenían que dividir a cuántas personas le iban a dar, o qué tipo de alimentos o de cosas le iban a llevar. Ya habían averiguado, ya habían visitado previamente a esta persona qué les faltaba, ¿no? Ese fue un segundo proyecto. Un tercer proyecto ha sido la limpieza pública. Uy, ahí fue otro tema. Yo dije: "De aquí se me vienen los papás", porque yo no le había hablado de limpieza pública. Se me vienen los papás encima. Entonces, bueno, yo le dije, mis aliados primeros eran ellos, los estudiantes. Chicos, ustedes tienen que conversar con su papá, de lo que se trata es tener una responsabilidad social de cada uno de nosotros, y tenemos que mantener limpio por lo menos nuestra cuadra, o nuestra manzana, o nuestro barrio. Así que ustedes se organizan, y si todos los chicos jovencitos de la cuadra, y hay alguien que no estudia, ustedes lo comprometen porque es su amigo, es su vecino. Van a hacer una tarjetita chiquita, la trabajamos en el colegio a manera de modelo, y cada uno lo va a proponer. Y no saben la grandeza que hacían. Hoy le ponían un montón de cositas, figuritas, y hacían en papel bond A4, lo dividían, creo, en 16 partes y entregaban los mosquitos.
que ellos mismos lo hacían en su computadora. Entonces, mire, limpiaban sus calles, limpiaban sus manzanas, se avanzaron toda su comunidad, integraron a las autoridades de la comunidad, les hicieron cartas, han hecho cartas. Ahorita estoy trabajando proyectos y planes de mejora, por ejemplo. Con este mismo perfil de proyecto, pero ya con otros estudiantes y con otro nivel de contexto. Solucionando problemas, ¿no? Una competencia de ciudadanía, por ejemplo, ¿no? La metodología, la casuística, el método deductivo, la hermenéutica, interpretar, explicar y traducir. Las condiciones mínimas para motivar a los estudiantes, ¿no? Ofrecer espacios de diálogo como la oportunidad para establecer los acuerdos de mejora y lograr metas, aunque sea con los padres de familia, con los estudiantes o las mamás. El trabajo en equipo, hay que tener una coherencia emocional ahí entre todos los integrantes, porque a veces no siempre se llevan todos bien con los chicos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces habría que juntarlos con lo que se llevan bien, o habría que tratar una jornada para que limen cualquier tipo de dificultad, ¿no? Bueno, a través bueno, ahí se repitió la palabra, a través de espacio de confianza, democracia y participación. Establecer objetivos alcanzables que generen satisfacción personal en el estudiante. Crear comunidades de aprendizaje estableciendo el buen trato. Aquí es interesante porque se compartían los textos, los libros, la información, los videos que ellos conseguían y se pasaban, pues, se comunicaban, ¿no? Hace la curiosidad tu mejor herramienta. Entonces lo ponía a pensar a los chicos. A ver, ¿cómo lo solucionas? Ahí están presentando, por ejemplo, previo a ejecutar su proyecto, ellos lo sustentaban conmigo. Delante de todos lo socializaban. Y todos contribuíamos a que mejore. Dígame. ¿Aló? Un par de minutos para poder cerrar su ponencia. Ya, muy amable. Gracias, gracias. Materiales. Bueno, materiales y métodos, ¿no? El enfoque cuantitativo, estadística, para ver pre y post, ¿no? No he incidido mucho ahí. Por ejemplo, población y muestra. Población 640 alumnos, la muestra 240, ¿no? El muestreo no es aleatorio, sino intencional para poder conseguir un grupo intacto. Arriba estoy trabajando por equipos, voy ubicándome por equipos para evaluar su propuesta que hacen, y acá estoy en el campo de acción determinando, repartiendo las acciones que deberían hacer, ¿no? Investigación-acción, ese es el diseño cualitativo. Estrategia de intervención, participación de datos, hay que compartirlos, hay que gestionarlos, hay que tomar decisiones, trato empático, autoestima, identificación y compromiso, organización inteligente, aprendizaje mutuo, mejora de relaciones, esfuérzalos positivamente, eso, hay que ser bastante proactivos con ellos, ¿no? Con los chicos. Son unas esponjas en realidad. Hay que realizar la retroalimentación de una manera constante. Valorar a los estudiantes teniendo en cuenta su naturaleza, ¿no? De ser. En Colombia hay una experiencia muy bonita, ¿no? La experiencia de Colombia es ser maestro, ser estudiante, ¿no? Y cada uno con sus espacios y cómo se integran estos espacios para poder proponer una enseñanza del maestro y un aprendizaje del estudiante, ¿no? Muy bonito modelo que propone el Ministerio de Colombia, ¿no? Crea, recrea e innova a través de los procesos pedagógicos, curriculares y didácticos. Planifica objetivos alcanzables, usa la casuística como recurso didáctico, ofrece confianza y genera el compromiso para el aprendizaje, utiliza la curiosidad como fuente de generar ideas, ¿no? Conclusiones. Al caracterizar a los estudiantes con el pretexto, el resultado fue una conducta agresiva, desobediente, el problema, ¿no? Después de aplicar los talleres, se evidencia, o sea, las estrategias de neurodidáctica,
se establece un cambio de comportamiento asumiendo normas de convivencia, ¿no? Que es bastante difícil, ¿no? Y como le digo ya hoy día, muchos de ellos son profesionales, ¿no? Al determinar el nivel de cambio de conducta, después de aplicar el post-test, siendo más proactivos, desempeñándose con respeto, confianza, observándose la mejora a través de su compromiso por ser cada vez mejor, ¿no? El nivel de implicancia en el comportamiento del estudiante, observándose en la manifestación de actitud del estudiante, lo mismo que se informa en la presente investigación, ¿no? De la experiencia del presente estudio, es muy apropiado la aplicación en otros de la aplicación de la neurociencia como ciencia de apoyo al mejoramiento del aprendizaje en una investigación participativa al involucrar a la comunidad en general, o sea, la comunidad educativa y en este caso también a los padres y familia, como comentaba, ¿no? Recomendaciones. Formular los planes de urgencia, ¿no? A los docentes y directivos deben liderar la investigación de la práctica docente como gestores de buenas prácticas. Se recomienda también replicar la presente investigación en otro contexto, ¿no? Esa es la bibliografía. Y muy amables por escuchar mi ponencia y gracias por darme también el espacio para hacer conocer mi investigación. Y bueno, ahí tengo más cosas que tengo que presentar. De repente en otro evento nos podamos encontrar. Muy amables, gracias por escucharme.